Gente, después de mucho tiempo que subo un video a este canal, pero por si acaso no lo sabían, me creé otro donde subí algunos resúmenes que les podría gustar. Cualquier cosa pueden ir al link que dejaré en la descripción. Ahora sí les dejo con el resumen del manga, Renacimiento de la Tierra Inmortal Venerable. La historia comienza en la escuela secundaria Busou, ubicada en la ciudad de Busou. No es que sea perspicaz, pero creo que por eso se llama así el cole. No, ¿en serio? No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Ahí, unos alumnos de tercer año de secundaria se encontraban rindiendo unos exámenes parciales del primer semestre, entre ellos estaba Chen Mo, nuestro prota, quien dormía plácidamente, aunque ni tanto, porque despierta furioso gritando hermanita. Se pregunta qué es lo que pasó, si se suponía que estaba entrando al ojo del universo, en la tierra prohibida de los inmortales junto con su hermana menor. Desesperado, quiere saber por qué de repente apareció en ese lugar y recuerda que su hermana menor, Loli, se sacrificó para protegerlo. Recién después, se da cuenta que estaba en un aula y recibe un pinchazo de su compañero Sao Gan, quien le exige que se siente y que no haga alboroto para que puedan seguir con su examen. Cuando Chenmo voltea a ver, llega a reconocerlo, y toda esta situación llevó a que toda la clase caiga en un silencio incómodo, para que luego terminen burlándose de él. Aparte, en esa misma aula, se encontraba Keyue, la más linda de toda la escuela, cuyos padres trataban de emparejarla con Chen Mo, pero lo que ella pensaba de él, no era para nada bueno. Lo definía como un chico ignorante y sin educación, que sobre todo, no podría ser rival para Joanao, que al parecer era el típico chico guapo del salón. Los profesores ordenan que dejen de lado lo que ha pasado y que sigan con el examen. Uno de ellos le advierte directamente al prota que no está permitido dormir durante los exámenes parciales, incluso si no quieren tener éxito, y si en caso no desea salir adelante, que al menos no afecte a los otros estudiantes. Cuando lo amenaza con que lo retirará del aula, Chen Mo hace caso omiso, concentrándose más en saber qué fue lo que pasó, y al recordar que ese maestro le enseñaba inglés en su tercer año de secundaria, empieza a caer en cuenta que regresó al pasado. Revisa la energía espiritual que suele surgir de él, y el poderoso espíritu del alma divina que tenía, pero no percibe absolutamente nada, y ahora sí con esto, se asegura que no es una ilusión, realmente volvió al pasado. En la vida anterior del prota, era un hombre importante, sin embargo, al final fue arruinado por una conspiración de la familia Guan, quería darse de baja, pero fue salvado por el emperador inmortal Don Hua, motivo por el que entró en el camino de la inmortalidad, lo que al mismo tiempo llevó a que se haga amigo de su hermana menor y viajen por las estrellas y el universo. Convencido de que la fuerza lo es todo en el mundo, decide no dejar ningún arrepentimiento en esa vida, y, además, con la esperanza de poder encontrar de nuevo a Loli, prioriza aumentar su fuerza para poder recuperar su cultivo. Uno de los alumnos le grita al prota que salga si no quiere hacer el examen, que es exactamente lo que termina haciendo el prota, dejando a todos con la intriga si de verdad no tomará el examen, y lo acusan de ser un grosero y también de haberse vuelto loco. Cambiando de tema, se explica que existen 8 reinos de la inmortalidad, el reino de la condensación de I, reino del núcleo dorado, reino del alma naciente, reino de transformación, que es en la que se encuentra el prota, reino de fusión Dao, gran reino de ascensión, trascendencia inmortal, y por último, el reino venerable inmortal. Chenmo se sienta para cultivar, y al entrar en su espacio de conciencia, ve varios libros, entre los cuales escoge una técnica que lo ayude a establecer una base sólida, siendo esta el Xuantian Dragón Ascendente Dao. Empieza a absorber el I en su cuerpo, logrando entrar en el primer paso de la cultivación, y en consecuencia le brillan los ojos, lo que indica que todo salió de manera correcta. Y todo este proceso le tomó solo 15 minutos, siendo en parte gracias al Xuantian Dragón Ascendente Dao que eligió. En eso, aparece Keyue junto a los otros, y le pregunta qué estaba haciendo ahí, sin embargo, el prota se mostró indiferente. Joanao se burla, llamándolo irónicamente, listo, por haber terminado el examen muy rápido, y los otros le siguen el juego burlándose también. Chenmo se fija en una chica en particular de ese grupo, Jian Yao, ella viene de una familia de comerciantes, es una persona muy bondadosa por naturaleza que siempre estuvo con el prota en su vida anterior, aún así él no la supo apreciar en ese momento.
Keyue le exige que le responda a su pregunta, pero le vale cheto si la ignora, dirigiéndose a Jian Yao, para preguntarle cómo le fue en el examen. Ella se ve confundida por ver que se interesó por ella en vez de Keyue, y tartamudeando, le avisa que no le fue tan mal. Chen Mo, acariciándole la cabeza, le promete que si queda entre los 10 primeros de la clase le dará una sorpresa, a lo que Jian Yao, emocionada, le pregunta si es verdad, y al toque se pone nerviosa por haber reaccionado de esa manera, y solo le dice que trabajará duro. El prota expresa la confianza que tiene en que lo logrará, y se despide de ella por ahora. Cuando se va, Keyue se le queda mirando fijamente, mientras piensa que la está ignorando a propósito para fingir ser alguien que no es. En el camino, Chen Mo recuerda de su pasado, que la familia de Jian Yao estaba a poco tiempo de sufrir una gran crisis, y piensa en ayudarla para que no vuelva a pasar por lo mismo. También recuerda que debería quedarse temporalmente en la casa de Keyue por arreglo de sus padres, y obviamente se niega a vivir ahí, así que se pone a pensar en qué debe hacer para conseguir dinero y poder alquilar una casa. Rápidamente se le ocurre una idea, y es vender talismanes, que por la cara del prota, parece que no es buen negocio. La gente ya estaba empezando a hablar mal de él, como que los estudiantes de hoy en día también son unos estafadores, y que nadie se dejaría engañar. El prota solo sonreía, pensando que en esas ocasiones solo toca esperar a una o dos personas que sí conozcan bien del tema y sepan valorar la calidad de sus talismanes. Justo alguien aparece, y pregunta qué es lo que pueden hacer esos encantos, refiriéndose así a los talismanes. Dicha persona era una chica llamada Jin Pei-jun. Chen Mo le explica que ayuda a calmar la mente, expulsar los malos espíritus, disipar la mala suerte, estabilizar la casa y fortalecer el cuerpo. Jin Pei-jun queda asombrada, interesándose más en que pueda calmar la mente, y sin querer le termina confesando su problema, al preguntarle si puede curar a alguien que está en estado de confusión, que esté diciendo tonterías, y que ni siquiera puede reconocer a la persona más cercana. El prota le revela que eso se debe a un desequilibrio del yin y el yang y la falta de retorno de los espíritus de la tierra, algo que la medicina moderna explica como un colapso nervioso. Y para eso le recomienda el talismán de tranquilidad, que es lo más adecuado. Cuando Jin Pei-jun lo sujeta, le pregunta cuánto cuesta, a lo que el prota manifiesta que si no cree en él el talismán no funcionará, y ella le asegura que sí cree, por eso se lo comprará. Chen Mo le da los precios: el talismán de la tranquilidad, 30.000 yenes, el de purificación divina, 20.000, y el resto a 10.000. Con esos precios, muchachos, mejor me quedo con mi paracetamol, la que nunca falla. Una chica, empujando a Jin Pei-jun, le reclama al prota que lo venda tan caro, y lo acusa de ser un estafador. La chica, llamada Li Zhengnan, cuestiona a Jin Pei-jun por ser tan ingenua, y le cuenta que esos talismanes son extraídos al azar para luego estafar a la gente, pero ella se encontraba desesperada porque el estado de su abuela solo empeoraba cada vez más, y argumenta que no tienen opción más que intentar cualquier cosa, además, que no perderían nada. Ya tenemos que dar por hecho que es millonaria, muchachos. Al final, se decide a comprarlo incluso si la está engañando, y el prota, considerando la piedad filial de Jin Pei-jun, le ofrece los otros talismanes, indicándole que lo coloque en la frente del paciente y grite la palabra Kai. Jin Pei-jun, alegre, le agradece las indicaciones, pero la que no estaba conforme, era Li Zhengnan, que se fue, no sin antes amenazar al prota, con que si esos talismanes no funcionaban, no importaría dónde se escondiera, lo encontrará y le sacará su lancho. Con la plata alquila una casa, y no pierde tiempo en empezar a cultivar. Mientras tanto, Jin Pei-jun llega a su casa interesada en saber cómo sigue su abuela, y el abuelo le informa que tuvo una convulsión una hora antes, por lo que el doctor le tuvo que dar un sedante, y que cada vez está peor, temiendo que quizás pase a mejor vida. Jin Pei-jun le cuenta que conoció a un maestro, refiriéndose de esa manera al prota, y que le pidió unos talismanes para que lo prueben con la abuela. El abuelo, escéptico de que ese tipo de cosas puedan servir, le ordena que no moleste a su abuela, pero Jin Pei-jun, creyendo que sí podría funcionar, le pide que lo pruebe,
Y como al viejo se le hace difícil poder negarse a ella, termina aceptando. Jin Pei-jun se acerca a su abuela y sigue las indicaciones que le dio el prota, coloca el talismán en la frente y con fuerza grita la palabra Kai. No sucedía absolutamente nada, y en el rostro del abuelo se veía que ya se esperaba ese suceso. Jin Pei-jun empieza a llorar, empezando a decepcionarse, y el abuelo, incrédulo de que un talismán pueda ser eficaz, le dice que la abuela tiene una condición que ni los mejores médicos de la ciudad pueden curar. Sin embargo, el talismán empieza a quemarse, esparciéndose un aura por todo el cuerpo de la abuela, quien pronuncia las palabras Son-ron, lo que deja al viejo y a Jin Pei-jun con la boca abierta. La abuela se levanta aún temblando, y Jin Pei-jun le pregunta si logra reconocerla, lo que la abuela responde cuestionando cómo es que no podría reconocer a su propia nieta. El viejo, alterado, le dice a Jin Pei-jun que se deprisa y que llame al doctor Lin. Tiempo después, el doctor la revisa, quedando sorprendido de que la abuela se haya curado por completo, creyendo incluso que es un milagro. El abuelo y Jin Pei-jun se alegran mucho de oír eso, y luego de que se retirara el doctor, el viejo le pide que le cuente en detalle todo sobre cómo pudo conseguir el talismán, y que no omita ningún detalle. El abuelo se sorprende aún más al saber que todo fue gracias a un estudiante de secundaria, y le ordena a Jin Pei-jun que movilice todas las fuerzas que tienen de inmediato para averiguar todo lo que pueda sobre el pasado del prota, y que sea muy discreta, porque quiere visitarlo él mismo. Chen Mo se encontraba descansando tranquilamente en su cama, mientras meditaba sobre lo demasiado débil que era el I de la Tierra, razón por la que se demoraría otros 3 días en llegar a la primera etapa de condensación de I. Agarra su teléfono, y viendo la hora, recuerda que dentro de poco su madre lo llamará, lo que en efecto, sucedió. Su madre le pide que vaya al aeropuerto de la ciudad, ya que tenían que ir a Yanjin para el funeral de la abuela del prota, pero no pudo evitar sentir nostalgia, y en lo que más se concentró, era en que han pasado 600 años para poder volverla a escuchar. Su madre, Li Sufang, nació en la familia Li, una de las 6 grandes familias de la provincia Yanjing, sin embargo, terminó siendo expulsada porque quería casarse con su padre, que era un plebeyo. Ambos eran autosuficientes, enérgicos y trabajadores en sus respectivos campos, y Chen Mo al estar alejado de la familia Li, ahí lo consideraban un completo extraño, alguien a quien pueden pisotear fácilmente. Él fue usado como herramienta por ellos, para establecer una relación matrimonial con la familia Yan, la cual insistió en cancelar el matrimonio, pero Yan In-cheng, que era su prometida, lo ha estado protegiendo silenciosamente a lo largo de los años. Al frente del aeropuerto se convence de que ahora que ha renacido saldará todas sus cuentas con ellos, y se encuentra con su madre, Li Sufang, otra vez sin poder evitar sentirse nostálgico. La llama para que se dé cuenta que está ahí, y cuando se acerca, la halaga diciéndole que está hermosa como siempre. Su madre le pregunta si algo bueno le ha pasado para que le diga eso, y él, sonriendo, le cuenta que siempre ha sido así, solo que no se había dado cuenta de esa fortaleza. La madre antes de subir le empieza a sermonear para que se incline un par de veces enfrente de la abuela, y él asiente que sí lo hará. Llegan al dominio de la familia Li, en los suburbios de Yanjing, y cuando se paran al frente de la casa, el ama de llaves de la familia, el tío Fubo, se dirige hacia la madre del prota como cuarta señorita, para preguntarle qué hace ahí, y era obvio en su mirada avergonzada que no estaba feliz de darles la bienvenida a ellos. La madre, quejándose, cuestiona si acaso no puede ir al funeral de su madre, y con eso el tío Fubo no se atreve a decir nada más, solo le recuerda que se encontrará con personas que se van a oponer, cosa que no le importa a la madre, y entran dejando al tío suspirando. En su vida anterior, las miradas hostiles que recibía el prota de esa familia lo asustaban, sin embargo, ahora las cosas son diferentes, pues a los ojos del prota, la familia Li no son más que hormigas. El nuevo líder de la familia, Li Dongyang, estaba al frente del ataúd mostrando sus respetos, y al ver que Li Sufang había entrado, no dice nada, pero ese gesto que tenía era más que suficiente para saber que habrá problemas. El primer tío del prota, Li Liben, es el que empieza con el desprecio, y pregunta qué hace ahí, dirigiéndose a ella como cuarta hermana, y Li Sufang le responde que esa pregunta se contesta por sí sola con el hecho de que la llame de esa manera. El otro que estaba junto a él,
el segundo tío del prota, Liligu, se enoja del tono con el que les habló, pero menos mal todo se detiene por Sie, que la invita a pasar para ver a la abuela por última vez. Al parecer es el único que se lleva bien con Li Sufang. El prota también iba a pasar, sin embargo, es detenido, y su madre se queja de que le prohíban el paso a pesar de ser familia del difunto, y que si entonces iban a realizar así las cosas, ¿por qué no detenían también a los 3 hijos y la hija de Liligu? Este usa de excusa que Chen Mo no está en el árbol genealógico, así que se le considera un extraño, y les asegura que con él ahí, no le permitirá poner un solo pie en el funeral. Li Sufang se enfurece, y llega Liliyan, una tía del prota, para calmarla, diciéndole que no perturbe la paz de la abuela, si no tendrán la reputación de no ser filiales. Liliben le aconseja que le haga caso, y advirtiéndole que a su padre no le gustará su comportamiento, Li Sufang, sin más, deja ahí el asunto. Se acerca Chen Mo, y acariciándole la mejilla, le avisa que la abuela lo amó mucho en vida, y como no lo van a dejar entrar, deberá despedirla por última vez frente a la sala funeraria, cosa que nuestro prota obedece, y se inclina para mostrar sus respetos. Cae la noche, y un tipo de cabello azul que es primo de Chen Mo, le ofrece a Li Sufang que se quede ahí, mientras que para el prota planea ir a encontrar sitio en otro lugar. Ella le pide que le permita al prota quedarse ahí para que no tenga problema, y él se niega, recordándole que las reglas dictan que la generación más joven debe tener otro sitio apartado. Li Sufang quería seguir tratando, pero Chen Mo le pide que no se preocupe, prometiéndole que estará bien, y al escuchar esas palabras, el de cabello azul sonríe maliciosamente. El prota sabía que lo iba a llevar en un almacén, porque ahí fue donde los miembros más jóvenes de la familia Li lo llevaron en el pasado, y lo dejaron al borde de la muerte. Cuando llegan, el prota pregunta sarcásticamente si la familia Li es demasiado pobre para permitir que los invitados duerman en el almacén, y el de cabello azul lanza la llave al piso, acusándolo de estar volviéndose loco solo por dormir una noche en el almacén. Al rato, aparece con los demás, y con una réplica de la llave, entra a donde estaba el prota, quien tranquilamente se encontraba sentado, preguntándoles si deseaban algo. El de cabello azul manifiesta que le hará entender las consecuencias de insultarlo, y ordena a los otros que se encarguen, aunque les prohíbe que lo maten. Un puño para uno, un puño para otro, y todos terminaron tendidos en el suelo así de fácil. ¿Así de fácil? ¡Sí! Chen Mo se sacude el terno para que esté limpio, significado de que no son nada para él. El de cabello azul no cree que sea posible que los derrote a todos tan rápido, y ahora sabe por qué es que el prota actúa tan arrogante con ellos. Exclama que le mostrará lo que es la verdadera fuerza, alistándose para el ataque y llegando a expulsar su aura. El prota se sorprende creyendo que era energía espiritual, pero al instante lo descarta porque era demasiado débil como para hacer eso, y el motivo por el que estaba más interesado, era que para ese momento ya haya cultivadores en la tierra. De los otros tipos que había derrotado, se entera que el de cabello azul era en realidad un practicante de artes marciales, y que seguro es un maestro del reino exterior, cosas que el prota no comprendía. Estaba a punto de recibir un golpe, y él seguía igual de calmado sin pestañear. Bloquea el ataque del de cabello azul sujetando su puño, dejándolo impresionado con la boca abierta, y jala de su brazo para aventarlo al piso, donde le partiría el hocico con un solo golpe. Lo pisa preguntándole si acaso eso es a lo que le llama fuerza, y los otros le exigen que lo deje ir pronto, petición que Chen Mo les concede, aunque primero le destruye su dantian. Pal que no sabe qué es dantian, es lo que te permite cultivar, y si lo destruyen, pues ya valió madres todo. El de cabello azul le reclama que se haya atrevido a hacerlo, y enojado, le aclara que no lo dejará ir, incluso si muere y se convierte en un fantasma, pero al prota le vale, manifestando que no se tiene que preocupar, ya que recién acaba de comenzar el espectáculo. El hijo de Liliben también estaba entre los que querían hacerle problema al prota, y por haber salido muy lastimado, sus padres se arrodillan llorando, avisándole al líder de la familia lo que había pasado. Reacciona enojado, y ordena a Liliben que traiga rápidamente a Chen Mo y a su madre, pero el prota retranquilo, aparece diciendo que no hay necesidad, porque él ya está ahí.
Todos se reúnen, y se nota que la mayoría no quería al prota, de hecho estaban esperando que pague con su muerte. Liligu se molesta por ver que el prota se hacía el valiente, y Liliyan se preocupa de que haya ido solo. La madre de Liyue le reclama al prota que haya sido tan cruel con su propio primo, y cuando el viejo le ordena que se arrodille, desobedece incluso sonriendo. El viejo le grita ordenándole de nuevo que se arrodille, pero el prota hace caso omiso, y aclara que nunca ha hecho algo malo en su vida, lo que enfurece a todos los demás, que lo tildaron de arrogante e ignorante por atreverse a hablar de esa forma tan imprudente. Liliben le recuerda que es un miembro de la familia Li, sacándole en cara que le haya dado un golpe de esa magnitud a su propio primo, y le exige que admita su fechoría de una vez. El prota cuestiona lo raro que es que ahora lo consideren miembro de la familia, y Liliben le pide al viejo que tome venganza por su hijo, argumentando que ya ha visto lo irrespetuoso que es Chen Mo, a lo que el viejo, seriamente invoca la ley familiar, dejando con la boca abierta a todos los demás, creyendo que el prota ya no podrá salir ileso de ese lugar. Liliben y su esposa pensaban en que se lo merecía por haber tratado así a su hijo. En eso, aparece Li Sufang pidiendo que esperen un minuto. Les asegura que su hijo no es de ninguna manera una persona despiadada, apelando a que seguro hay un tipo de malentendido, y Liliwan le reclama que siga creyendo que es un malentendido a pesar de que vea a su sobrino cubierto de sangre, incluso ni siquiera se sabe si podrá sobrevivir, y con esto la deja sin respuesta. Li Sufang le pregunta al prota qué sucedió, y él le responde que sería por las puras explicarlo a gente como esa, de igual forma no le creerían. Su madre lo entiende, pero expresando que todos tienen el derecho a su propia justicia, le pide que le diga la verdad de lo que sucedió exactamente, para que deje que los demás presentes juzguen. El prota se da cuenta que su mamá aún sigue creyendo en que la familia Li no es mala, y como no puede ignorarla, decide demostrar su inocencia. Observa que uno de los chicos que vio la pelea estaba ahí, y dirigiéndose hacia él, lo sujeta del polo para llevarlo. Lo lanza al suelo ordenando que diga todo lo que sucedió, y con una mirada amenazante, le exige que diga exactamente todo, sin una sola mentira. Del miedo, confiesa que fue Liyue quien quiso darle una lección a Li Sufang haciendo sufrir a su hijo, para que nunca más se atrevan a poner un pie en esa casa, pero que a la hora de pelear se llevó la sorpresa de que el prota lo superó a pesar de haber utilizado toda su fuerza. Tal noticia deja a Liliben y a su esposa sorprendidos, en cambio, a Li Sufang le causa enojo, cuestionando a su hermano sobre qué clase de educación le dio a su hijo, pero la esposa igual se quejó de que hayan atacado terriblemente a Liyue, sin importarle si lo que dice el chico es verdad. Además, defiende las acciones de su hijo por las cosas que hizo Li Sufang en el pasado, preguntándole a ella si tiene miedo de que otros hablen de eso. Li Sufang se molesta, y siendo detenida por el prota, menciona un caso hipotético en el que su hijo fuese el que estuviera tirado en el suelo, cuestionando al viejo si acaso hubiese invocado la ley familiar en esa situación, lo que deja a todos sin palabras. El viejo admite que no lo haría, aclarando que no es parte de su familia Li, y que nunca un forastero podría ser digno de que invoque esa ley, provocando en Li Sifang una sonrisa irónica de indignación, por atreverse a decir eso sobre su nieto. Sin temor en su mirada, pregunta al viejo qué va a hacer con el incidente, y él manifiesta la frase ojo por ojo, decidiendo detener al prota hasta que Lin Yue despierte. Li Sifang insinúa que va a oponerse, pero el viejo da por hecho que no se atrevería, lo que la hace enojar más, cuestionando por qué no se atrevería. Ahora el enojado es el viejo por su rebeldía, y alza la mano para bofetearla. Sin embargo, el prota lo detiene, valiéndole madres que sea el patriarca, y causando en todos los demás desconcierto y enojo. Liligu, sujetando un arma, le advierte a Chen Mo que no dudará en acabarlo si se atreve a hacer un solo movimiento en contra del viejo, y su mamá, angustiada, le pide que lo suelte. El prota ve que detrás del viejo habían otros dos viejos para protegerlo, y ellos tienen el poder como para atacarlo, comprendiendo más ahora que la familia Li no es tan simple como parece, pero aún así puede encargarse de todos. Le deja en claro al viejo que mientras esté ahí nadie podrá dañar a su madre de ninguna manera, y que fue él el que golpeó a Li Yue, así que si tiene problemas con eso, no vaya a lastimarla a ella, porque de lo contrario, no le importará dejar a la familia Li sin su patriarca. Al mismo tiempo, expulsa su poder,
dejando pasmado a Liligu al darse cuenta que el prota es en realidad un artista marcial del reino interior, y no solo él reaccionó de esa manera. El viejo fue consciente de que a esa distancia, el prota podría matarlo si es que así lo quiere, y nadie lograría salvarlo. Li Sufang no entiende por qué todos tenían esas expresiones de asombro, y Liliyan le pide a Chen Mo que lo deje, alegando a que no puede ser tan grosero con su abuelo, pero con desdén. El prota pregunta dónde estaba su abuelo cuando en el pasado lo trataban mal, dónde estaba su abuelo cuando Li Yue y sus hombres lo atacaron, y dónde estaba cuando su madre y él fueron insultados. Estas palabras provocan en todos que agachen las miradas, sabiendo que son culpables de una manera u otra, y soltando el brazo del viejo como si fuese cualquier cosa, anuncia que no lo reconoce como su abuelo. Pasa al frente Li Se, el hijo mayor de Li Liben, manifestando al prota que tiene miles de excusas y miles de razones, pero le recuerda que hirió a su propio primo, llamándolo irrespetuoso por no admitir su error, y lo acusa de ser un hijo sin escrúpulos, injusto, infiel y poco filial, algo de lo que el prota se burla, diciéndole que su apellido es Chen, no Li, además, de que todo lo que dijo son tonterías. Li se le recomienda que no olvide que su madre tiene también al grupo Meihua, que es prácticamente su empresa, y que la familia Chen es tan pequeña que con solo una palma de la familia Li pueden aniquilarlos a todos. A Chen Mo le vale, y anula sus amenazas exclamando que para él, su familia Li solo son un montón de hormigas. Obviamente hace enojar a Li Se, y este aclama que el poder de la familia Li no es tan débil como cree, además, le ofrece volver a ser parte de la familia por una vez, con la condición de que se arrodille y pida perdón, caso contrario, le asegura que antes de 5 años eliminará completamente a la familia Chen, pero el prota, con una mirada desafiante, aclara que la familia Li no es digna para verlo arrodillarse, y se la devuelve, prometiéndole que toda su familia estará bajo sus pies en 3 años suplicando perdón. El viejo, ya para terminar con todo el asunto, apunta al prota con el dedo, anunciando que, de ahora en adelante, la familia Li y el grupo Meihua serán los mayores enemigos, cosa que preocupa mucho a Li Sufang. Pero cuando el prota se la quiere llevar, reacciona, determinándose a dar lo mejor de ella para defender al grupo Meihua, y se van del lugar siendo observados despectivamente por todos. Después de consolar a su mamá, regresaron a la ciudad, y Chen Mo llegó a una calle antigua, con la esperanza de comprar algunos jades con el fin de preparar la formación de Yi, sin la necesidad que sean especiales, sino que sean solo unas pocas piedras que tengan la energía de los cielos y la tierra, que al inicio no llega a encontrar, hasta que percibe algo que proviene del puesto de un viejo. Se acerca preguntándole por el precio de un par de leones de jade que vendía, luego por una estampilla, con esto solamente quería distraerlo, para que al final, muestre su interés real en un peculiar pedazo de roca, que inmediatamente provoca que el viejo sospeche que el prota sepa para qué sirve, y le cuenta que lo consiguió en la montaña, ofreciéndoselo a cambio de que le diga los usos que se le puede dar a esa roca. Chen Mo se asombra que el viejo haya podido ver a través de él, y al saber que a pesar de la apariencia ordinaria esa roca contiene una buena energía del cielo y de la tierra, acepta decírselo, pero quiere que el viejo le diga dónde exactamente lo encontró, algo a lo que el viejo accede, y se lleva al prota manifestando que ese no es un buen lugar para hablar. Chen Mo, alegre, sujeta la piedra, pensando en que solo eso es suficiente para una formación completa, que con las obras podrá usarlas para cuando entre en la segunda capa de refinación de Yi, y también para crear algunas herramientas de protección. En la casa del viejo, el prota explica que esa piedra es de poca utilidad para la gente común, en cambio, para las personas que practican artes marciales puede tener efectos milagrosos, y de esto, el viejo deduce que el prota practica las artes marciales, lo que él no niega. El viejo se queda sorprendido de poder ver a uno en su vida, pues su maestro siempre ha sido un admirador de las artes marciales durante toda su vida, y luego de emocionarse, le cuenta al prota que encontró la piedra al borde de un estanque de agua negra en las montañas Lingwu, donde hay más de ese tipo, pero no se atrevió a profundizar más porque había un rumor sobre la existencia de monstruos en ese estanque. El prota le pregunta si vio algunos monstruos con sus propios ojos, y el viejo le dijo que no, sin embargo, también le avisa que tan pronto como se acercó al estanque, sintió escalofríos que provenía de su interior, siendo ese el motivo por el que tuvo miedo, y por ende no se atrevió a seguir. Chen Mo cree que en ese estanque hay algo que él quiere, y decide dejarlo para otro momento.
Le ofrece al viejo convertirlo en un artista marcial, dejándolo impactado, y el viejo le pregunta si está seguro, ya que se dice que uno debe practicar antes de los 16 años, pero el prota, seguro de sus palabras, expresa que si él dijo que puede hacerlo, entonces podrá. El viejo le pide que piense en él como un hermano, y agachando la cabeza en señal de respeto, le promete que si puede convertirse en uno de sus discípulos, nunca olvidará su bondad, dirigiéndose al prota como hermano mayor, aunque este último le hace ver que ha entendido mal al llamarlo hermano mayor. Con un simple movimiento de mano rompe una parte del piso, aclarando que el camino de la cultivación es ir contra los cielos, y no juzgan la edad, sino la fuerza. Después de todo, es eso lo que distingue quién es el mayor y quién el menor. Ante tales palabras, el viejo admite haber estado confundido por no ver la gran persona que era el prota, y agachando la cabeza al piso, le pide que acepte su adoración, llamándolo Maestro Supremo, y llamándose a él mismo su discípulo, pero el prota manifiesta que aún no está lo suficientemente calificado para hacerlo, así que por el momento le ofrece ser su discípulo nombrado, y el viejo obedece. Chen Mo llega a su casa y lo primero que hace es usar la roca, gritando la palabra Ka y la divide en 5 pedazos, haciéndolos levitar alrededor, formando de esta manera la matriz de recolección de espíritu, que le permite poder aumentar su velocidad de cultivo significativamente. Por otro lado, Yanin Cheng, la que estaba comprometida con el prota, se encontraba observando a través de la ventana, y Sang Sang, su guardaespaldas, aparece, informándole que la reunión de su familia acaba de terminar, resultando en que han decidido cancelar el compromiso con la familia Chen, o sea que ya no se iba a casar con el prota, pero Yanin Cheng manifiesta que su futuro está en sus manos, y que nadie tiene la autoridad para tomar las decisiones en su nombre, por lo que le ordena a Sang Sang que se aliste para ir a la ciudad del prota, algo con lo que no está de acuerdo porque Yanin Cheng podría correr peligro fuera de la casa de su familia Yan. Yanin Cheng la tranquiliza diciéndole que si el prota es débil, ella misma sería capaz de tratar con él, y en caso tenga una fuerza extraordinaria, se quedará con ellas. Pero Sang Sang pone en duda que el prota las vaya a ayudar, recordándole que para ese momento su compromiso ya se habrá roto. Yanin Chen no se preocupa, pues estaba segura que al ir con Chen Mo, no dependerá de él decidir si los ayuda o no, ya que estarán constantemente siendo atacadas y se vería envuelto. Volviendo con el prota, este seguía cultivando, y gracias a la matriz de recolección de espíritu entró al reino Nini en solo 2 días, por lo que si seguía a esa velocidad, luego de 10 días podría cruzar a la segunda capa del reino Nini, llegando a convertir su poder espiritual en una espada. Al día siguiente, abre su cuaderno, acordándose que estaba a un día para que entreguen las notas del examen, y además, que también era el día en que la familia Yan cancelará su matrimonio. En su vida pasada, todos se habían burlado del prota por esa razón, y sonriendo, se promete que en esta vida no será así. En eso, recibe una llamada de Jian Yao, que lo invitaba a la apertura del restaurante de su familia, donde también estarían otros compañeros, y le cuenta que el restaurante solo venderá comida casera, así que no invitó a Joanao ni a Keyue, garantizándole que no tendrá problemas si viene, y el prota termina aceptando. Cuando llega al lugar, Jian Yao recibe al prota alegremente, y su madre sale, exclamando que por fin conoció a Chen Mo, el chico del que Jian Yao estuvo hablando toda la mañana. Muchachos, esto es clásico de las madres, normalmente lo que sigue es que saquen un álbum mostrando tus fotos de bebé estando calato, y al final terminas con traumas que no vas a poder superar nunca. Cierto. ¿Ah? Cierto. El prota le desea un próspero negocio lleno de riquezas, y la madre le comenta que es un buen chico, por lo que no es extrañar que su hija hable de él todo el día. Jian Yao se sonroja y se pone nerviosa, empujando a su madre para que vaya a servir la comida a sus amigos, yéndose ella con una carcajada. El prota quería entregarles un sobre, y creyendo que Jian Yao no lo aceptaría, lo deja por ahí sin avisar. Jian Yao, sujetando de la mano a Chen Mo, le dice que se siente donde quiera, ya que todos son compañeros de clase, aunque eso no los hace necesariamente amigos, y solo basta ver sus gestos para saber que odian al prota, pensando en que no tiene el derecho para tocar a Jian Yao, y sobre todo, que es un rival más compitiendo por ella. Zhao Gan, que sí es un verdadero amigo, le ofrece un asiento al prota y este acepta.
Cuando Jian Yao les avisa que irá a ver si los platos estaban listos, Wang Lei le pide que deje de trabajar tanto, y que se siente porque todos quieren hablar con ella. Jian Yao muy amablemente acepta hablar con todos, pero a la hora de sentarse, Zhao Gan le ofrece su propio asiento, y ella inocentemente acepta, aunque era obvio que lo estaba haciendo por el prota, avisándole que ahora le debe un favor que él aclara que no pidió. Estos amigos son los que valen, muchachos. Los demás se enojan por no tener la oportunidad de sentarse al lado de Jian Yao, y se miran como si estuviesen confabulándose en algo malo. Claramente era así, le preguntan al prota qué regalo le trajo a Jian Yao por la apertura, presumiendo uno de los tipos que trajo un árbol de la fortuna. Zhou Ao insinúa que el prota fue con las manos vacías, y que si fue con algo, seguro es de 10 o 20 yuanes, los otros le siguen el juego riéndose a carcajadas. Zhao Gan anima al prota a que no se quede callado, y Jian Yao, viendo que no iba a hacer nada, manifiesta que solo quiere reunirse con sus amigos, y agradeciéndoles de igual forma a los que le dieron regalos y a los que no, les pide a los que estaban haciendo problema que no hablen de eso, provocando que se enojen, pero no contra ella, sino contra Chen Mo por supuestamente esconderse detrás de una mujer. El prota le pregunta de frente a Zhou Ao por qué lo está provocando, y él creyéndose superior, le dice que nunca una basura merece que él lo provoque. Jian Yao le grita que ya fue suficiente, advirtiéndole que si continúa tratando de humillar al prota, hará que se marche con su regalo, y con esto, Zhou Ao le promete que no dirá más. Pero ya estaba pensando en cómo deshacerse del prota, y este sin tolerar que sea arrogante frente a él, empieza a alistar un ataque para acabarlo. Sin embargo, la madre de Jian Yao aparece sosteniendo el sobre que había dejado el prota, y cuando ven que contenía mucho dinero, los otros se quedan con la boca abierta. Jian Yao cree que es el regalo del prota llegando a preguntárselo, y por la interrupción deshace su formación que iba a utilizar para atacar, admitiendo que les dio ese dinero para expresar su gratitud, pero la madre no quiso aceptar tanta cantidad, así que solo se queda con una pequeña parte, y le pide a Jian Yao que le devuelva lo demás al prota. Chen Mo las entiende y acepta de vuelta el dinero. La madre muy alegre, manifiesta que ya es hora de que comiencen a comer, no sin antes, Zhao Gan les recuerde sarcásticamente a los otros que acusaron al prota de no haber traído algo, y ellos miran a otros lados como si no tuviesen nada que ver. Zhou Ao queda humillado, y creyendo que el prota lo hizo todo a propósito, promete vengarse. Se va al baño para empezar con su plan que Chen Mo sabe perfectamente en qué consiste, llamar a alguien para que lo ayude a recuperar su honor, y Zhou Ao ya hasta estaba riéndose de lo que creía que iba a sufrir el prota. Luego, se ve a la gente comiendo, al mismo tiempo que expresaban lo rico que estaba. Es entonces, cuando un maleante junto a su pandilla llega al restaurante exigiendo que salga el dueño, y Zhou Ao sonríe por verlo, en cambio, los otros se veían asustados. Jian Yao muy amablemente les pide que vayan a buscar otro restaurante, explicándoles que por ese día no recibirá clientes que no hayan sido invitados, y el tipo impresionado por su hermosura, la empieza a asustar insistiéndole para que hable con él. Su madre sale preguntando quiénes son y qué es lo que quieren, revelándole los tipos, que son los que gobiernan esas calles, y le recomiendan que si quiere hacer negocios en ese lugar, es mejor que sigan las reglas de Sang Wu, el líder del grupito. El padre de Jian Yao sale sin comprender sus palabras, y chasqueando los dedos, Sang Wu les exige 100.000 yuanes al año para mantenerlos sanos y salvos, pero la madre se niega sin pensarlo, acusándolo de estar loco. Además, le aclara que abrieron su negocio de acuerdo con la ley, y Sang Wu, siendo atendido por su gente, pregunta como si fuese una amenaza si no le va a pagar. La madre se mostraba reacia a hacerlo, y su esposo en cambio, intentaba llegar a un acuerdo para que paguen menos cantidad. Sin embargo, Sang Wu le ordena que deje de decir tonterías, volviendo a exigir que le paguen. La madre, como no lo aguantaba más, lo menta a la madre, y Sang Wu ordena a uno de su gente que llame a todos. Entonces, asustados los alumnos, inventan excusas para irse y no meterse en problemas. Jian Yao les pide que tengan cuidado en el camino de regreso, pero Zhou Ao, haciéndose el valiente, los detiene gritando que son unos cobardes, por atreverse a huir con la cola entre las patas cuando la familia de Jian Yao estaba atravesando complicaciones, y les advierte que ya no lo conocerán de ahora en adelante si terminan huyendo. Dirigiéndose a Jian Yao, le asegura que hablará con la pandilla,
y no se atreverán a avergonzar a su familia, algo que ella le agradece mucho. Antes de ir a hablar con ellos, provoca al prota, manifestando que a él no le gusta alardear como algunas personas que dan sobres para mostrar su gratitud, y sin tolerarlo más, Chen Mo muestra su poder. Con una mirada desafiante, le ordena que no diga ni una sola palabra más, porque si no lo destrozará, y Zhou Wao al sentir un aura así de poderosa, queda pasmado, además de él, también los maleantes, aunque el que estaba más atemorizado obviamente es Zhou Wao. Unos tipos aparecen, que si tú los ves, en vez de preocuparte de que te pueden robar te preguntas dónde es que se hicieron esas cosas en la cabeza, cada quien sus gustos muchachos. Sangu les explica que los dueños no querían pagar, y el rubio asegura que eso no les será fácil, pero la madre seguía reacia a obedecerlos. Zhou Wao da un paso adelante gritándole a la pandilla que se detenga, para luego pedirle educadamente a Sangu que muestre algo de respeto, alegando a que ese restaurante fue abierto por la familia de su compañera. Sin embargo, el pelao se acerca dándole unas palmadas en la mejilla al saber que es un miembro de la familia Zhou, y Zhou Wao, sin entender la situación, le pregunta a Sangu si será generoso con ellos. Esto le valió al pelao y lo abofeteó, dejándole en claro que ni él ni su padre tienen el derecho de enfrentarlo. La madre de Jian Yao le reclama que haya golpeado a un chico, y lo provoca con que si es valiente que la vaya a enfrentar a ella. Zhou Wao, que estaba tirado en el suelo, le recuerda al pelao que tenían un acuerdo, que se tenía que ir cuando él se presentara, y tontamente así fue como confesó que esos tipos estaban ahí por su culpa. Jian Yao lo tacha de despreciable, y Zhou Wao recién se dio cuenta de la bobada que dijo. El pelao le informa que cambió de opinión sobre el trato, y cuestiona si acaso quiere detenerlo, cosa que no va a hacer, y más bien, con miedo, se aleja prefiriendo admitir que ha sido un malentendido. Al final el que terminó humillado es él, aún así, seguía de terco queriendo ver que el prota sufra. Sangu ordena a su gente que destruyan todo, y junto con sus mesas y sillas, se destruyen todos los sueños de la familia de Jian Yao, quien inicialmente solo observaba pasmada, hasta que recordó que quería cambiar, y llegar a la misma posición que Yue. Grita a los pandilleros, amenazándolos con que si no se detenían tendrían que pelear con ella, pero Chen Mo sujeta su brazo para detenerla, pidiéndole que no se preocupe y que los deje seguir rompiendo todo, porque les hará pagar 10 veces más, y Jian Yao, confiando en él, se calma. En su vida pasada, cuando el prota estaba triste, Jian Yao nunca lo dejó, de hecho, era ella quien lo alegraba todos los días, y prometiéndose que en esta vida la protegerá, ahora si el prota se impone, indicándoles que ya ha sido suficiente destrucción. El pelao, subestimándolo, le pregunta sarcásticamente si ya está cansado de vivir, y le recomienda que no se meta en ese asunto si no es nadie, como siempre, al prota le vale chetos, y sin temor, manifiesta que es una persona a la que nunca podrá ofender. El pelao se burla a carcajadas de lo que acababa de escuchar, y el prota, manteniendo su seriedad, les promete que considerará perdonarlos a todos si es que pagan 10 veces más, y si piden disculpas a los padres de Jian Yao. Por un lado, Zhao Gan y la señora estaban preocupados por el prota. Zhao Gan le pide que regrese y no haga nada, y la señora, queriendo asegurarse de que esté a salvo, ya pensaba darles el dinero que querían a los tipos. Por otro lado, el que sí estaba disfrutando de la situación era Zhou Wao, creyendo que ya no había nada que lo salvase. El pelao, intrigado por saber quién es el que apoya al prota como para que le hable con tanta confianza, le recomienda que se lo diga, o de lo contrario no lo dejará salir con vida de ahí. Pero el prota solo manifiesta que el único apoyo que necesita es el mismo, y ya con esto, nada detiene al pelao para que ordene a su gente que lo ataquen. La señora le pide que no lo haga, ofreciéndole el dinero que estaban pidiendo, aunque el pelao se niega avisándole que ya es muy tarde. El prota con una serie de movimientos les parte su madre a todos, y en cosa de nada, los tipos quedan tendidos en el suelo. Jian Yao queda sin palabras por lo que veía, Zhao Gan feliz de que el prota sepa pelear, y Zhou Wao, nervioso, sin poder creer que sea tan difícil que se deshagan de Chen Mo. El pelao admite que es bueno peleando, pero cuestiona si acaso también puede bloquear las balas, y de por sí, el prota no es capaz aún de detener balas a pesar de estar en la primera capa Ninkai. Sin embargo,
De lo que sí es capaz, es ir súper rápido antes que saque las armas, apenas el pelao mueve un músculo, el prota va y lo golpea, mandándolo al piso. Se levanta reclamándole que se haya atrevido a hacerlo, y sin dejar que termine de hablar, el prota le da una patada mandándolo a volar unos metros. Presiona su cabeza contra el suelo, advirtiéndole que no saque su arma, y el pelao, desesperado por el miedo, empieza a pedir perdón, admitiendo que estaba equivocado, y que solo intentó asustarlo, en realidad no tenía un arma. El prota, con una mirada amenazante, le exige una compensación, entregarle 10 veces más de lo que habían destruido, además, de que se tiene que arrodillar en público para pedir disculpas, y el pelao, obedientemente, acepta cada una de sus órdenes. Se arrodilla ante Jian Yao pidiéndole que sea amable y lo perdone, prometiendo que pagará los daños causados, y ella le exige 2 cosas, que pida disculpas a sus padres, y que nunca más vuelva a su restaurante para causarle problemas. El pelao le asegura que ya no tendrá problemas con ellos, y es más, le promete que garantizará la seguridad de su restaurante a partir de ese momento, cosa que la señora permite, pero en vez de aceptar que le pague lo que el prota ordenó, solo le exige que pague las cosas que rompió, o sea sin los intereses. Era tanto el miedo del pelao, que hasta para irse pidió permiso, y apenas Jian Yao se lo permite, se lo agradece mucho, y con toda su gente traumatizada por el prota, se alejan lo más rápido que pueden. El prota se despide de Jian Yao, no sin antes recordarle que lo llame si tiene algún problema en el futuro, y ella asiente. Tiempo después, en la casa Jin Pei-yun, su abuelo le daba la bienvenida al prota muy respetuosamente, en cambio él, le pide que no sea cortés y que solo hable con franqueza. Todo esto se lo decía mientras estaba sentado en el asiento principal, lo que Jin Pei-yun, algo enojada, toma como una grosería, pues para ella, el que haya sido invitado por su abuelo no significa que pueda sentarse donde quiera, después de todo sigue siendo un invitado. El abuelo le ofrece una taza de té de primera clase, pero el prota lo termina rechazando, yendo directamente al grano, preguntándole qué es lo que quiere de él, y ahora sí con esto pone furiosa a Jin Pei-yun, quien cree que es un tipo arrogante por ni siquiera haber visto el té que le ofrecieron. El abuelo, que por cierto se llama Son Ron, aunque igual le diré viejo Jin, le agradece al prota que haya curado la enfermedad de su esposa, y antes que termine de hablar el prota lo interrumpe. Aclara que él les vendió el talismán y ellos lo compraron, consiguiendo así ambos lo que querían, así que no se deben nada el uno al otro. Cuando el prota le pregunta si tiene alguna otra solicitud, el viejo recién va por la verdadera razón, le pide que vea si puede curar su enfermedad y el prota le indica que lo golpee con toda la fuerza que tenga, aunque al inicio el viejo Jin no entendía el por qué, termina obedeciéndolo. Se dirige a darle un golpe, y poco antes que llegue a hacerlo, el prota se percata que el viejo era un artista marcial del reino interior. Al final, no lo golpea al escuchar decir al prota que su enfermedad se puede curar con una píldora Peiyuan. El viejo Jin se alegra de que esa enfermedad que lo seguía por décadas pueda irse, y le promete al prota que si puede curarlo le entregará la mitad de todas las propiedades de su familia Jin, pero Jin Pei-yun trata de calmarlo para que no lo haga, sin creer que ya pueda curarlo solo por haberlo observado, además de que es demasiado entregarle la mitad de sus bienes. El prota les revela que en realidad el viejo no está enfermo, sino que se debe a las técnicas de cultivo imperfectas y al estancamiento de los meridianos de todos esos años, añadiendo también que sufrió lesiones internas que no curó a tiempo. Todo esto a lo largo de los años fue evolucionando. El viejo Jin, asombrado, le da toda la razón, y cuando el prota le informa que tendrá que dejar de practicar las artes marciales para ser curado, se queda perplejo. Al instante acepta que ya no puede soportar más los ataques de sus lesiones, pero de todas formas duda qué hacer. El prota lo comprende ya que es difícil convertirse en una persona común luego de haber visto las maravillas del camino de las artes marciales y la inmortalidad, y el viejo ya va asimilando su situación, suspira, expresando que ha vivido bien, que incluso pudo tener un muy buen negocio familiar, y confiesa que obtuvo la técnica marcial incompleta por pura casualidad, siendo gracias a ello que su familia llegó a ser de las mejores de la ciudad, por lo que debería ya con eso estar feliz. Manifiesta que está dispuesto a dejar las artes marciales, y el prota le avisa que mande a alguien a recoger la píldora Peiyuan en unos días. Sobre el pago solo le pide 1.000.000 de yuanes en vez de sus propiedades.
Jin Pei-jun pregunta por qué tienen que esperar unos días y no en ese momento. El viejo Jin, justificando al prota, responde que esa píldora es milagrosa y es por eso que le llevará varios días refinarla. El prota usa la excusa de que tiene que preparar los ingredientes necesarios, aunque la verdad era que no tenía plata para comprarlas, pero el viejo se ofrece a encontrar esos ingredientes y el prota, avivándose un poco, le entrega la lista con el doble de la cantidad para que el resto lo use para él mismo. Al final acuerdan reunirse en 2 días para refinar la píldora. Shenmo cuestiona al viejo Jin cuánto sabe sobre el mundo de las artes marciales, y él confiesa que no sabe mucho, pues solo pudo practicar gracias a la técnica incompleta, que si es comparada con alguna escuela marcial antigua que tiene sus tradiciones, no es nada. El prota no parecía creer que todavía existiesen esas escuelas, y al preguntar por ellas, el viejo le asegura que sí existen, pero no sabe dónde están los templos, ya que eso es un conocimiento que se ha transmitido por mucho tiempo. Queriendo saber más, y sospechando que la familia Li tenga algo que ver con esas escuelas, el prota le pide al viejo que le cuente sobre el mundo de las artes marciales. Lo que le explica es lo siguiente: hay 4 reinos, reino exterior, reino interior, reino de la transformación, y por último, el reino divino. En los primeros 3 reinos cada uno se divide en 3 capas, Xiao Cheng, Da Cheng y Pináculo. Una vez que alguien entra en el reino de transformación se le conoce como un gran maestro, solo pocos lo han logrado, y cada uno de ellos han establecido una gran familia, siendo los que están en la cima de las artes marciales actualmente. En cuanto al reino divino, lo único que se sabe es que el último que lo alcanzó fue hace un siglo. El prota siente curiosidad por el reino en el que se encuentra el viejo, y se entera que es un gran artista marcial en el reino interior, pero que nunca ha conocido a un oponente en los muchos años que ha luchado. Con esta información, el prota deduce que probablemente él se encuentre en el pináculo del reino interior, y lo siguiente no entendí ni chetos muchachos. La cosa es que puede vencer a alguien que esté en el reino de la transformación, en cambio con los que estén en reino divino debe tener cuidado, un motivo más para que aumente su fuerza lo antes posible. De regreso al colegio, el prota solo pensaba en una cosa, que si la familia Yan no volvía a tratar como en su vida pasada, no los dejaría regresar a su ciudad. En el aula, todos los alumnos hablaban sobre el examen y las vacaciones que tendrían. Como de costumbre, empiezan a molestar al prota. Lin Tao, lacayo de Yuan Ao, se burla de que se haya atrevido a ir a ver los resultados a pesar de no haber dado su examen, y el prota simplemente no hizo nada, lo ignoró. Jian Yao, al ver su nueva actitud tranquila del prota, piensa en lo guapo que se ve, que Yue no piensa en nada, y Yuan Ao en que el prota es solo un desperdicio, además de que la única que merece su atención es que Yue. La maestra Wang Laiying entra con los exámenes, pidiendo a los alumnos que guarden silencio para que diga los resultados. Así, todos van recibiendo sus notas. Que Yue quedó segunda y la maestra la felicita por haber mejorado su promedio anterior. Yuan Ao es el que quedó primero en la clase y tercero en toda la escuela, sorprendiendo a todos los demás por sus excelentes notas, y también siendo felicitado por la maestra. Para terminar, el último de la clase y de toda la escuela, con la peor nota desde la fundación del colegio, como ya sabíamos, era el prota, el primero en dejar el examen en blanco, y todos los demás se burlan ya que es la segunda vez que quedó último, pero 2 de ellos, que estuvieron presentes en el restaurante, recuerdan lo que hizo el prota con el pelao, y van entendiendo por qué es que le vale chetos las calificaciones. La líder de clase, Zheng Xiuli, acusa al prota de ser la mayor vergüenza del aula, y le echa la culpa de que vayan a bajar su promedio. No obstante, lo que ella no se esperaba es que el prota la mandase a callar diciéndole que es alguien realmente molesta. Se lo vuelve a repetir añadiendo esta vez que es irritante, y Zheng Xiuli va a quejarse con la profesora, quien le ordena al prota que se disculpe, cosa que no obedece, argumentando que no ha hecho nada malo. Y cuenta que no dio el examen por razones que no les puede mencionar, asegurándole que si le da otra oportunidad hará un mejor examen que la líder de clase, provocando otra vez la burla de sus compañeros, creyendo que es imposible que lo logre. La maestra no le deja que vuelva a rendir el examen semestral, en cambio, le ofrece una copia del examen simulado para la escuela de Huang Gan, que realizará junto a Zheng Xiuli, y el que pierda tendrá que disculparse con el otro.
Los otros se quedan con la boca abierta, pues ese examen que harán tiene preguntas 10 veces más difíciles que las nacionales y dudan que el prota pueda resolverlo. La que se mostraba muy segura era Zheng Xiuli, que cuestiona al prota si de verdad se atreverá a competir con ella, y le recomienda que si no lo hará, mejor le pida disculpas de una vez, pero seguro de sí mismo, manifiesta que no hay nada en este mundo que no pueda hacer. Ambos comienzan a resolver el examen. Por un lado, Zheng Xiuli hasta fruncía el ceño, evidencia de lo difícil que era. Por otro lado, el prota estaba de lo más tranquilo, haciendo creer a la mayoría que está respondiendo al azar. Jian Yao se negaba que existiese esa posibilidad, esperanzada en que el prota sepa las respuestas correctas, que Yue solo observaba nerviosa, y Yuanao estaba seguro de que el prota perdería la competencia. A la media hora de haber comenzado, el prota entregó el examen, y en vez de preocuparse por su nota, pregunta por las vacaciones de invierno, respuesta que la profesora le da algo confundida, mientras él ya se estaba retirando del salón. Zheng Xiuli, gritándole, lo detiene, reclamando que no puede contestar las preguntas al azar, y le exige que le pida disculpas, pero el prota, tranquilo, le permite que vea sus respuestas. La profesora, sin poder creer lo que veía, anuncia que resolvió todas las 100 preguntas sin un solo error, quedando todos sorprendidos, a excepción de Jian Yao, que expresó que el prota era el mejor, y la que no aceptaba que eso fuese realidad era Zheng Xiuli, que sostuvo su examen para ella también revisarlo, y viendo que todo estaba bien resuelto, queda decepcionada, pues si llamaba al prota basura, entonces ella sería peor que la basura. Chen Mo simplemente sonrió, y antes de irse, exclama que unos simples mortales no comprenderían de lo que es capaz. En las afueras de la escuela, el prota escucha unos gritos que decían querer retirar el compromiso de matrimonio, y eran muchas señoras chismosas haciendo una marcha, que para comodidad del prota, él hubiese preferido estar frente a 20 maestros del reino trascendental. Un tipo las detiene, presentándose como alguien de la familia Yan, ya que el abuelo de su padre es el primo hermano del sobrino del abuelo del padre de su prima Incheng. Sí muchachos, yo tampoco entendí, la cosa es que viene a cancelar el compromiso formalmente, y que haya sido de esa manera sorprende al prota, pues en el pasado no había sucedido de esa forma, sospechando que quizás cambió la historia por su renacimiento. Dejando eso de lado, el prota le pregunta al tipo si de verdad está calificado para representar a la familia Yan, y ahora si se presenta más simple, su nombre era Yan Fei, que como ya había entregado el mensaje, de despide del prota sin ser problemático, claro, excluyendo que pagó a las chismosas para que hagan su marcha. El prota no se esperó que sea eso lo que la familia Yan haya planeado, y sus pensamientos se ven interrumpidos por Yue, que se acercó pidiéndole que la espere. Pero la actitud fría con la que se dirigió el prota hacia ella la deja pasmada, porque nunca la había tratado de esa manera, preguntándose por qué se volvió tan frío con ella. Sonrojada y nerviosa, le avisa que su madre estaba muy preocupada por él, queriendo saber dónde se estaba quedando esos días, y permaneciendo con frialdad, el prota le responde que alquiló un apartamento, por lo que ya no molestará a su familia, y sin más explicaciones se despide, dejándole con varias dudas, que a pesar de que le exige que le explique, no hace caso y sigue su camino. Yue se queda observándolo apenada, cuestionando por qué ha cambiado tanto, y el que vio todo esto, es Yuanao, que empezó a tomar al prota como una amenaza. Por otro lado, un viejo hablaba con Yan Fei, confesándole que no entendía el significado de las acciones de la familia Yan. Resulta que en realidad no querían retirar la propuesta de matrimonio, sino que prácticamente fueron obligados por la familia Li, ya que no querían tener problemas con ellos. Es eso exactamente lo que el prota había deducido, y ahora la cosa es que no sabe qué movimiento hará la familia Li. A la vez, en la casa de esa familia, el viejo patriarca y Li Liben armaban sus planes. El viejo, casi deprimido, se lamentó no haber sido cariñoso con el prota en el pasado, pues si no cometía ese error, ahorita su familia tendría otro artista marcial como Li Se, y con ello su familia podría haberse convertido de las más poderosas, pero es consciente que ya es demasiado tarde. El prota es un enemigo con un gran potencial a futuro, lo que lleva a que el viejo no quiera darle más tiempo para crecer, ordenando que empiecen a atacar al grupo Mei Huai y a la familia Chen para que ya no tenga a nadie que lo proteja. Volviendo con el prota, este estaba cultivando, y es interrumpido por una llamada de su madre,
que ya sabía por parte de la mamá de Keyue que estaban viviendo en otro lugar, y le pide que regrese, admitiendo que no está tranquila si él está solo. El prota le miente con que está aprendiendo artes marciales con un anciano misterioso, y ya con eso su mamá se tranquiliza, aunque de todas formas hizo que el prota le prometa que se mantendrá a salvo, además de que irá a hablar con la familia An porque los tenía preocupados. Recuerda que aunque siempre le disgustó la verdadera naturaleza de la señora Mii, el señor An lo ha cuidado muy bien, por lo que se siente en la obligación de explicarle por qué se mudó, así que sin perder tiempo se dirige a su casa. Keyue se sorprende de verlo ahí, y por primera vez lo invita a pasar amablemente, aunque duró muy poco ese comportamiento, pues, luego de que su madre le pidió que lo acompañe un rato hasta que sirva la comida, el prota ni siquiera la saludó, y más bien hizo como si no escuchase nada, así que otra vez Keyue lo compara con Joanao por sus malos modales. Modales que el prota cambia apenas ve al señor An, inmediatamente se levanta y agacha la cabeza en señal de respeto, desconcertando a Keyue, sin que entienda por qué trata de forma tan diferente a su padre que a ella y su madre. El señor An, muy cordial, pregunta al prota por sus padres, y él agradece por su preocupación. En la conversación, el señor menciona que su padre del prota era muy serio, y que si hubiese estado dispuesto a aceptar la ayuda de su familia, hace mucho tiempo que sería el dueño de su casa, algo que el prota al parecer ya sabía. A la hora del almuerzo, la señora Mii le pregunta al prota por qué se mudó, y recién el señor An se iba enterando. Así, la señora le reclamó que esté ocupado afuera todo el día, y el señor solo se ríe. El prota le manifiesta a su tía que ya ha tomado una decisión, pidiéndole que ya no toque ese tema, y a Keyue no le gustó su manera de expresarse, recordándole que cuide sus modales, y viendo la situación entre ellos. La señora Mii quería encontrar una manera para facilitar la relación de ambos. En eso, alguien toca la puerta, y Keyue les avisa a sus padres que la fueron a recoger para que vaya a la fiesta de cumpleaños de un compañero. Eran Yang Qianqian y Murong Janner, que le informaron que los planes habían sido cambiados, y Keyue se alistaba mientras les decía a sus padres que saldrá con los demás, y que no vendría a cenar esa noche, cosa que preocupa a la señora Mii, que aprovecha la situación para hacer que el prota la acompañe, y como el señor An se lo pidió, no se negó y asintió. Va detrás de ellas, y Yang Qianqian se mostraba incómoda que las acompañe. Ella era una chica rica de segunda generación que juzga a las personas por cómo se ven físicamente, que solía hacerle las cosas difíciles en la vida pasada al prota. En cambio, Murong Janner era una chica muy amable que lo ayudaba mucho cuando estaba en problemas, y al final no supo nada de ella luego de graduarse. Cuando ven al prota, sin disimular, todos lo miran con desprecio, y el novio de Yang Qianqian, Sang Xian, que era líder del equipo de baloncesto, lo molesta a propósito recordando que abandonó el examen, haciéndole saber al prota que hay alguien en su clase que está de chismoso con las otras clases. Keyue solo se calla de la vergüenza, y Sang Xian seguía haciendo problema, ahora con que no es digno de que persiga a la más hermosa de la universidad, refiriéndose a Keyue. Yang Qianqian, que se unió a su novio para fastidiar al prota, reitera que no es digno de Keyue. Después de todo, es la novia de Joanao, hijo del vicegobernador. Sin embargo, sin aguantar más de sus tonterías, el prota exclama que ellos no son nada para él, cuestionándoles el que se hayan atrevido a hablarle de esa manera. Asegura que ni siquiera son dignos de hablarle, y Yang Qianqian, con miedo, sujeta a Sang Xian, que éste al verla así, ordena al prota que se disculpe con ella, pero sin tolerar el tono en el que le habló, le indica que haga una reverencia ante él, pidiéndole perdón para que considere no hacerle nada. Sang Xian, llamándolo loco, ya estaba por empezar la pelea, dizque para enseñarle cómo comportarse, y todo se detiene por Keyue, que según ella, el que había sido salvado era el prota, pues no creía que pudiese vencer a Sang Xian con su cuerpo delgado. Murong Janner, que solo estaba observando, cruza miradas con el prota, y él le sonríe, dejándola un poco desconcertada, pensando en que la miró como si la conociera hace muchos años. Antes de subir a los autos, Sang Xian le dice al prota que en su carro no hay espacio para alguien tan arrogante, y le manda a que vaya en otro auto, pero todos ya estaban llenos supuestamente. Murong Janner lo quería hacer entrar, algo con lo que Keyue no estaba de acuerdo, y Yang Qianqian insinúa si acaso está enamorada del prota, aunque lo niega, se sonroja.
excusándose en que solamente no quiere que se sienta humillado, y al final el prota sube a uno de los autos gracias a su amabilidad. En el carro donde se subió el prota, el tipo que manejaba estaba haciendo carreras con los otros, y como otro auto estaba adelante yendo despacio, el loco y la que estaba de copiloto lo empiezan a mentar a la madre, y por su desesperación, en una de esas, ambos carros chocan. El loco sale echándole la culpa al otro conductor, quien parecía estarle pidiendo permiso a su jefe para poder darle una lección, ya que ni siquiera acepta que fue su culpa, y el loco los interrumpe exigiendo que le haga caso. El jefe, que se tenía que reunir con el viejo Jin urgentemente, no quería perder tiempo y estaba dispuesto a olvidarse de ese problema, pero el inteligente de Ziyang, que era el loco, les prohíbe que se vayan sin pagarle. Los demás se acercan, y Zhang Xian, sin saber con quiénes se metieron, ordena que rodeen el carro del jefe, los demás lo obedecen, y ahora sí, perdiendo la paciencia, el jefe decide tomar cartas en el asunto. Sale del carro, y con solo verlo, Zhang Xian lo reconoce, sin poder evitar estremecerse. Pronuncia el nombre Chu Bengxion, sorprendiendo al jefe de que haya oído de él, razón por la que pregunta el nombre de su padre, y al saber que era hijo de Zhang Yi, lo iba a dejar ir, lo que Zhang Xian agachando la cabeza, agradece, pero antes de que se retirara con los demás, el jefe lo detiene aclarándole que solo lo estaba dejando ir a él, y a pesar de que Zhang Xian le pidió que no sea tan duro con ellos. Para Chu Bengxion ya era demasiado tarde, ordenando a Daozi, el que estaba conduciendo, que llame a su gente. Zhang Xian suplica que considere ser amable con ellos utilizando el nombre de su padre, pero el jefe le hace saber que su padre ni siquiera se atrevería a pedirle que le dé la cara, y Zhang Xian era consciente de ello, pues Chu Bengxion es considerado el emperador del mundo subterráneo de la ciudad, que además tiene el respaldo de fuerzas incluso más poderosas. Frente a alguien así, su familia simplemente no es nada. El jefe le advierte que si quiere irse tiene que dejar a sus compañeras, para que tomen una copa con él y alivien su aburrimiento. Esto deja a que Yue y a Murong Yaner asustadas. Es entonces que la gente que había mandado a llamar llega, y recién Ziyang se da cuenta de lo que ocasionó, se arrodilla pidiendo perdón y admitiendo que estaba equivocado, prometiéndole al jefe que lo compensará por las pérdidas. Chu Bengxion manifiesta que 1 minuto de su tiempo vale 1.000.000, dejándole en claro que no puede hacer nada, acude a Zhang Xian pidiéndole ayuda y no obtiene respuesta. El jefe ordena a su gente que le traigan a Ziyang y a las chicas, al resto que les dé una paliza para que aprendan su lección, y justo cuando estaban por llevarse a Keyue y a Murong Yaner, sale el prota como si nada pasara, explicándoles que ellas están bajo su protección, y luego de que el jefe le pregunte por su identidad, él sonríe, respondiéndole que es alguien con quien no puede permitirse tener problemas. Chu Bengxion se ríe irónicamente, mientras que Keyue no tenía confianza en que el prota pueda hacer algo para ayudar, algo de lo que Murong Yaner también dudaba. El jefe le ordena al prota que le diga exactamente quién es, y le repite lo que dijo, aprovechando el momento para provocarlo, preguntándole si acaso es sordo, lo que hizo asustar a los demás, aunque de por sí ya estaban muriéndose del miedo hace rato, pero ahora ya daban por hecho que el prota iba a ser eliminado. Chu Bengxion da la orden de acabarlo, cosa que no pudieron lograr porque fueron derrotados fácilmente por el prota, y viendo eso, ahora el jefe entiende por qué es tan confiado, así que manda a todos los demás que vayan juntos. Lo rodean, y en solo cuestión de segundos, con unos pocos movimientos, acaban tirados en el suelo gritando de dolor. El jefe queda pasmado sin poder creer lo que estaba viendo, sobre todo, que el prota ni siquiera había derramado una sola gota de sudor. Todos quedaron con la boca abierta por lo poderoso que era, y antes que Daozi vaya a ocuparse, el jefe le ordena que lo deje vivo. Frente a frente con el prota, Daozi le asegura que hará que se arrepienta de haberlo conocido, y dándole igual lo que dijo, el prota le pregunta si ya terminó de hablar, haciéndolo enfurecer. Se alista para la lucha, y al golpearlo el que sale volando es él, a pesar de que el prota ni se movió. Chu Bengxion, de lo sorprendido, hasta se le cayó su cigarro, porque era en Daozi en el que gastó más dinero, debido a que era un soldado de las fuerzas especiales. A la vez, todos los demás, pasmados, se preguntaban cómo es que el prota era tan poderoso, en especial Zhang Xian, que recordando la discusión de hace rato, comprende que el que iba a valer madres era él, a sí mismo, que Yue ahora sabe por qué el prota solía actuar con arrogancia, aunque lo vuelve a comparar con Yuan Ao,
alegando que la era moderna se basa en dinero y poder económico, lo que lo deja atrás. Caso contrario a ella, Murón Janner solo pensaba en que quería casarse con un tipo como el prota. Daosi, que estaba lesionado, avisa al jefe que el prota podría ser uno de los legendarios cultivadores en artes marciales, y teniendo en cuenta eso, su actitud cambia radicalmente, ofreciendo al prota que sea su guardaespaldas con un pago de 100.000 yuanes mensual, prometiéndole además que olvidarán lo que ocurrió. El prota toma como un insulto la propuesta de ser su guardaespaldas, y al instante, Chu Bengxion saca un arma apuntándolo, poniendo nerviosos a los demás, que ya daban por hecho que iba a ser el fin también para ellos. Todo lo contrario al prota, que permanecía tranquilo, y más bien, con una mirada desafiante, le da una oportunidad al jefe, indicándole que si se arrodilla ante él suplicando piedad, podría perdonarle la vida. Que Yue le pide al prota que ceda un poco, diciéndole que salvar su vida es más importante que cualquier otra cosa, pero no parecía que iba a escucharla, y justo antes de hacer un movimiento, su celular empieza a timbrar. El jefe permite que conteste, confiado en que el prota no podría salvarse. Al otro lado de la llamada se encontraba Jin Pei-jun, que informaba al prota que ya estaban preparados todos los materiales que le había pedido la última vez, y al preguntarle cuándo iría a tratar la enfermedad de su abuelo, el prota le cuenta lo que estaba sucediendo, explicándole que primero tiene que acabar con ese problema. Luego, el prota le pasa el celular a Chu Bengxion para que conteste, y apenas lo sostiene, Jin Pei-jun le da una tremenda gritada, dejando en claro que está ofendiendo al invitado más distinguido del viejo Jin, lo que aterra al jefe, y al escuchar que ni siquiera Jin Pei-jun se atreve a hablarle en voz alta frente al prota, estremeciéndose, comienza a dirigirse hacia él como señor Chen. Sonriendo, el prota le pide su teléfono, y como si fuese una orden, el jefe lo obedece, aprovechando para pedirle perdón por no haber reconocido su gran existencia. Jin Pei-jun pide al prota que perdone a Chu Bengxion y concuerdan en que se van a reunir. Ya ahora con su petición, el prota accede a olvidarse de lo que pasó, y el jefe se lo agradece aún sin salir de su asombro. Dirigiéndose hacia Yue y Murón Janner, les avisa que después las alcanzará. Murón Janner quería decir algo, pero Yue la interrumpe para que ya se vayan, y junto con los demás, se van corriendo a los autos. Más tarde, en la casa de la familia Jin, el viejo y Jin Pei-jun le dan la bienvenida al prota respetuosamente. Se sorprende al ver la calidad de los materiales que reunieron, y cuando Jin Pei-jun pregunta si necesitará un horno de píldoras, el prota se ríe, manifestando que él para refinar píldoras, solo necesita sus manos. Forma la matriz de reunión de espíritus, y luego de una serie de movimientos logra refinar la píldora Pei-yuan, aunque termina muy cansado dado que aún estaba en el primer nivel de condensación de Qi. Además, lo ayudó mucho su experiencia en la refinación de píldoras y que la píldora Pei-yuan fuese una de las más básicas de todas, pues de lo contrario, lo más seguro es que no haya tenido éxito. Le entrega la píldora al viejo Jin indicándole que se lo tiene que pasar, y al borde de las lágrimas, sin dudarlo el viejo obedece. Hubo un rato de silencio mientras se concentraba, y Jin Pei-jun, nerviosa, le pregunta al prota si su píldora estaba funcionando, pero él solo le pide que espere y que no lo moleste. El viejo reacciona, percatándose que no solo se había curado su enfermedad, sino que su cultivo de artes marciales ha mejorado significativamente, llegando a la cima del reino marcial interior y de la felicidad. Agacha la cabeza pidiéndole al prota que acepte su humilde respeto. Sin embargo, el prota aclara que ellos le pagaron para que les dé la píldora, por lo que no hay necesidad de darle las gracias, y admite que todo se debe a que confiaron en él. También le otorga al viejo un libro, que lo deja sin palabras al ver lo que contenía. Era tanto su agradecimiento, que hasta se arrodilló ante el prota agachando la cabeza, también ordenando a Jin Pei-jun que haga lo mismo, y aún estando confundida, no lo contradice y obedece. Resulta que lo que le entregó el prota era una técnica perfeccionada que podría transmitir a los descendientes de su familia, convirtiéndose así en el legado de toda la vida de la familia Jin. El prota, seguro de que el viejo se convertirá en un gran maestro en el reino trascendental en menos de 3 años, pensaba en que probablemente el viejo le termine haciendo un templo en su nombre. Se retira con la excusa de que tiene algunas cosas que hacer, y de igual forma al despedirse, el viejo y Jin Pei-jun le muestran respeto.
Sin perder tiempo, el viejo Jin le ordena a Jin Pei-jung que informe a todos los miembros de la familia que nunca deben ofender al prota, y si en caso a alguien le causa problemas, simplemente que lo expulse, además, que le diga a su padre en específico que vigile a sus hombres, advirtiendo que si vuelve a suceder algo similar, no irá en contra de las decisiones del prota, y por último, que le aumenten un 0 más antes de transferirle al prota lo que le deben.